Una vez que tú haces tu diagnóstico, ves tu cavidad, está bien grandota, es una cazuelota. Anestesias, a mí particularmente me gusta mucho utilizar la turbocaína, que es articaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque tú trabajas bastante bien, o sea, el efecto anestésico es, el paciente está muy tranquilo, trabajas muy bien. Colocas que tu grapa, a mí me gusta mucho la técnica de llevar la grapa ya con todo y el dique de hule, la sueltas y listo. O también la técnica que más me gusta es llevas primero la grapa, llevas tu dique con el arco, le amplías el hoyito y lo metes por la parte más distal y listo. Pero si es necesario, al menos para posterior más que nada, utilizar aislamiento. Entonces, les voy a presentar este caso clínico que tuve hace poquito, bueno, lo vi este año, pero adivinen quién colocó cuando estaba estudiando esta restauración eh, de, no me acuerdo si fue de resina, creo que fue de cerámica, pero bueno, adivinen quién fue Mm. cuando estaba estudiando. Ajá, y aparte de que me llevé la anatomía, ¿no? Después de que 4 o 5 años que la veo así, híjole, yo hice esto. Pues sí, había mucho que mejorar, ¿no? Entonces, vamos a ver la evolución. Una vez que tú limpias, quitas tu restauración y limpias bien la cavidad, pues ya sabemos que es una figura amorfa, ¿no? O sea, nos va a dar la figura, la caries o como estuviera la restauración. Colocas tu aislamiento y antes de continuar al siguiente paso, tú evalúas siempre cuántos milímetros tienes de ancho mesiodistal. Siempre, para que sepas dónde va a ir cada cúspide y cada fosa. ¿Sí? ¿En qué diente estás? Ya sabes la anatomía. Evalúas con una sonda. A mí me gusta mucho esta sonda periodontal, que es la Carolina del Norte. Y también evalúas la altura, o sea, desde la parte más profunda, oclusal, hasta donde va a ser tus incrementos. Entonces, en este caso, son uno, dos, cada rayita equivale a 1 milímetro. Yo diría que en este molar puedo hacer 3 incrementos, 3 milímetros. No es mucho, pero sí es importante que sepas cuántos milímetros vas a restaurar. Entonces, volviendo al caso de la incrustación que hice, cuando estaba estudiando, es grabado en esmalte 15 segundos más dentina 15 segundos, siendo un total de 30 segundos en esmalte y dentina 15. Entonces fue grabado total. Después lavamos durante 15 segundos con abundante agua, mucha agua, y secamos con la gasa. ¿Para qué? Para que se quede húmeda la dentina. Colocamos nuestro adhesivo. Este lo hice justo con el adhesivo T-Econom Bond. La verdad sí se los recomiendo, es muy bueno. Coloqué 2 capas, frotando 15 segundos sobre toda la superficie, paredes, parte oclusal, 2 capas y colocas aire 15 segundos, se evapora el solvente y puedes colocar luz a consideración. ¿El adhesivo Personalmente, lo frotas con fuerza? no es necesario que lo frotes con fuerza, sino que abarques, o sea, tú veas que se ve toda la superficie brillante, solito se va a impregnar, ¿no? O sea, si tú lo secaste con aire, la cavidad, entonces sí, frótalo fuerte, para que se vuelva a rehidratar todo eso, las fibras colágenas, la dentina, y se pueda impregnar bastante bien. Mm. Pero si no, si está húmedo, entonces colócalo suavecito, puedes colocarlo suavecito, por eso es como un pincel. Colocas luz a consideración, 20 o 40 segundos, y ahora sí, como se va a ver como la miel, como dice el doctor Michel Salinas,
Aquí se alcanza a ver. Superficie brillante. Entonces ya podemos hacer adhesión. Coloqué una banda para separar junto con teflón. Reconstruí los, este reborde marginal con resina bulk fill y la parte palatina, igual me faltaba esta parte, voy a regresar a la imagen, faltaba esa parte, Mm. parte palatina y adicional con resina fluida para sellar bien esa interfaz o esa rayita que queda hasta el fondo. Entonces ya tienes como que tu capa híbrida, tu capa de resina fluida y esta pues también puedes utilizarla de la normal o de bulk fill. Colocas tu primer incremento, que es tu resina color A3, A3.5, o en este caso yo coloqué EverX posterior. Era muy amplia la cavidad, entonces opté por utilizar EverX posterior. Por las Ahí fibras, está. ¿no? Por las fibras, para que me dé resistencia. De por sí, mi paciente es bruxista. Aquí se ve hasta el crack. Se ve el crack aquí, se ve el otro crack de este lado. Entonces, pues vamos a tratar de mantener ese diente lo más que se pueda. Ahora sí, vienes con tu espátula, condensas y tú realizas el mapeo. ¿Y a qué me refiero con eso? Tu figura. Ya que realizaste tu figura, puedes hacerlo con dos instrumentos. Con una lima de endodoncia o puedes hacerlo con tu instrumento que tenga una punta muy aguda. ¿Fuiste poniendo por bolitas o por incrementos pequeños? Sí. No, no, no es cierto. Fue el incremento, fue de 1 milímetro, homogéneo, y antes de polimerizarlo le haces la figurita, porque si no Mm. va a ser imposible después que lo puedas colocar. Y los incrementos posteriores ahora sí van a ser de uno en uno. Y bueno, se preguntarán que por qué pongo un guante, ¿no? Y aquí es donde viene como que el secreto de la estratificación y los incrementos de resina. Normalmente nosotros cuando estamos con el paciente, ya llevamos tiempo ahí atendiéndolo, usamos ácido grabador, resina fluida, eh, ya agarramos muchas cosas, traemos el guante ahí todo feo, todo ya se ensució. Normalmente lo traemos arrugado. Si no, cámbialo y esta es la forma correcta en que lo tienes que traer, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que lo tengas bien limpio? Porque tú vas a tomar de tu jeringa de resina tu bolita o tu incremento y lo vas a agarrar con el dedo índice y el pulgar. Vas a hacer el movimiento como frotándolo para que esa resina sea un poquito más moldeable. Lo vas a volver a tomar con tu espátula y lo vas a llevar directamente a tu cavidad. Y ahí es donde pues, muchos dicen, es que ya tiene mi resina como que esa pelucita, la famosa pelucita que siempre se ve ahí. No, ya se ensució, se contaminó. Es por eso. Entonces, haces tus incrementos. En este caso, yo comencé por el incremento em, palatino, el Hay, palatino. hay doctores que también ya dejan sus bolitas hechas, ¿no? En Sí, ya las tienen una hechas. loseta. Mm. Ujú. A mí personalmente no me gusta hacerlas una por una, porque depende, bueno, entra bastante luz al consultorio, entonces ya cuando volteas, están duras. O simplemente con la luz de la lámpara, igual ya fuera. Entonces, una por una me gusta más. O les ponen la cajita ámbar para que no se polimericen. Igual, pues eso, otra opción. Entonces, incremento palatino, vestibular, palatino y finalicé con otro incremento vestibular. Y los rebordes los coloqué al final, que son estas dos bolitas, estos dos de aquí, este y este.
¿sí? Si se fijan en la parte distal, cuando yo coloqué los incrementos, aquí estaba como que este surco, ¿no? Entonces, pues un diente no parece como que un trébol, ¿no? Lo uní con un poquito de resina. Mm. Y bueno, poco a poco vas construyendo tu casita, le vas dando forma, la vas pintando, le vas dando la textura, el brillo, el color, y con tu pincel colocas en los surcos el stain. Personalmente me gusta el ocre, para que no se vea como que un diente cariado. Entonces lo pasas suavecito por toda la superficie ahí en el surco y le va a dar ese efecto de profundidad. Colocas un poquito de color blanco para que se vean esos efectos de cresta y pules. Quitas las asperezas y pules al alto brillo con el sistema que más te guste. Sí, todos tenemos sistemas de pulido diferentes, entonces aquí pues sí varía bastante el pulido, ¿no? Y en esta imagen se ve un poquito, a mí me gusta mucho una pasta que es de Ivoclar, es rosita. Entonces aquí queda un poquito, aquí se ve un poquito, ¿no? Pero el diente al final pues queda así. ¿Cómo lo ve, doctor? Está súper bonito, nada que ver. Es que lo es una escultura, o sea, de un pocito, un pozote, creaste algo de la nada. Exactamente, y es ahí donde el paciente, me lo salvó de una posible endodoncia o de una posible corona. Ujú. Entonces, pues puede ser una alternativa. Bueno, no hay que abusar también de las resinas porque am, tienen tienen su límite, pero se pueden hacer grandes cosas. ¿Y cómo calculas la altura? O si dices, por ejemplo, este paciente es bruxista y a lo mejor le hago una anatomía preciosa y ya cuando checo oclusión me voy a llevar toda la anatomía. A mí siempre me da miedo eso. Bueno, principalmente, tú igual con la sonda, checas la profundidad, tus incrementos y a lo mejor dices, o sea, nunca vamos a saber cuánto es ni 0,5 cuando estemos restaurando, ni 1 milímetro, pero tú siempre vas a dejar como que en ondita esa restauración para que al momento de que tú hagas los ajustes oclusales, no la dejes plana. Mm. Si el paciente es bruxista, pues igual tienes que considerarlo, igual es importante desde el inicio el diagnóstico. Diagnóstico, si no, no, si es bruxista, no le metería resina. Yo creo que sería la última opción. Ok. O hacerla un poco más pequeña, ¿no? También a lo mejor la anatomía más, no sé. Ajá, sí, un poquito más, o más hondita, Ok. más honda. Sí, podría ser otra opción. De hecho, hay doctores que los dejan en desoclusión, Mm. pero bueno, ya eso ya no queda funcional. Y por último, para que tu restauración quede súper bien, dure mucho, colocan glicerina. ¿Lo has escuchado? Sí. Colocan glicerina para que esa capa de oxígeno que siempre está presente ahí, en lo que tú pones la lámpara encima y está la restauración, siempre va a haber allí esa capa de oxígeno que no va a permitir que se polimerice al 100%. Entonces, coloca glicerina y súper bien. De hecho, hay un video, creo que en YouTube o en Facebook, donde ponen un godete, digo un godete, una resina en una loseta con glicerina y sin glicerina. Polimerizan y en una le ponen el dedo y queda como que marcado la huella dactilar en la resina porque no estaba bien polimerizada, a comparación de la que sí tenía glicerina. Yo he escuchado desde que no funciona, doctores que no la ponen y otros doctores que sí, ya están como, hay como dos bandos. Sí, hay dos bandas. Personalmente sí, una vez hice el experimento y sí funciona. Además Mm. de que tu restauración va a ser mucho más longeva, o sea, te va a dar mucho más. ¿Tú cómo pones Ah, la glicerina? ¿La colocas y la fotopolimerizas?
Ajá, baño la restauración en glicerina. Siempre la recargo en una jeringa. Mm. Le coloco la puntita y baño la restauración. O con un pincel, igual tengo el botecito de glicerina. Le paso el pincel alrededor. Veo que esté bañada perfectamente y le coloco la luz. Mm. Otros 40 segundos y muy bien. Y Ok. hasta el día de hoy, bueno, la diferencia en las restauraciones de cuando usaba y cuando no usaba, sí, sí la he notado un poquito. Aquí hay otro caso, un cambio de amalgamas, aislamiento, colocamos nuestro, nuestro adhesivo y ponemos nuestro mapeo. Aquí pues utilicé un instrumento muy ancho, entonces aquí forma de H, una H más larga en este, y aquí tres puntitos. O sea, en este no hice como que las líneas, nada más puse tres puntitos y fui poniendo mis incrementos, coloqué los stains, colocas papel de articular, checas, rebajas y pules. Y sin problema, te quedan restauraciones súper bien, súper bien. O sea, no necesitas también, o sea, hay muchísimas técnicas, muchísimas formas de realizarlo, la que más te guste, la que más eh, estés acostumbrado a utilizar. La verdad, como tú quieras. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una que se ve como que, yo me imagino que con la práctica, pero sí se ve muy elaborado, ¿no? A lo mejor más tiempo. Em, pues te voy a ser sincero, cuando empecé me tardaba 3 horas en una. Ujú. Después fue disminuyendo, ¿no? Hora y media, hasta que ahora sí, 1 hora o 40 minutos y listo. La práctica. Pero ujú, es que lo que más te amplía como que el tiempo es tomar las fotos. Que si salió y que abre más, como al doble o un poquito más del tiempo normalmente. Pero si Ujú. no tomas fotos, sí se disminuye el tiempo. Muchísimo. ¿Recomiendas que para que esta anatomía les quede así en boca, practiquen mucho en cera o en De hecho, resina o con modelitos y agarrar su resina y ponerse a practicar? ujú, de hecho sería fundamental o necesario que hay como que tablitas o hojitas que tienen la figurita, entonces tú pasas los incrementos, ya tienen la figurita y tú vas poniendo tus montañitas de resina. Entonces haces como una famosa tabletop, pero de resina. Polimerizas y de hecho ya hay modelos 3D, Ah, igual también tienen como que la cavidad y cavidad vas gigante practicando. ahí para que la reconstruyan de cero, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente. Entonces puedes practicar. La base de todo es el encerado. Si tú sabes encerar, vas a saber anatomía, vas a saber dónde desgastar, dónde hacer el surco, dónde hacer la fisura, el incremento, la depresión. Yo diría que es como que algo, pues sí, fundamental para poder hacer una resina más bonita. De hecho, hay personas que sin hacer eso pueden hacerla y muchísimo mejor. Hay gente que tiene habilidad increíble, increíble. Pero la mayoría no. Así es que hay que practicar fuera de boca mucho para que cuando llegue el paciente poder hacer lo mejor que podamos, ¿no? Exactamente. Si no, van a hacer la restauración que tenía yo cuando estaba estudiando. Todos hicimos de chocolate abuelita o que ni siquiera tenían anatomía, que eran planas. Sí, era plana totalmente ahí. Estos que hiciste están súper bonitos, parecen dientes naturales. Gracias, doctora. Gracias. Lo hicimos con... Sí nos tardamos un poquito, pero al final sí quedó bastante bien. Ahí, ¿qué resinas, qué marcas de resinas usaste? ¿O usaste Ahí, todas? ahí utilicé marca de Palfic LX5 de Tokuyama. Eh, Dicen que es de polvo de circón, brillan bastante y la última capa de Palfic Asteria, que es como la línea élite de Tokuyama,
para la parte oclusal, el último incremento y te queda súper bonito. Las de Tokuyama son buenas. De hecho, esas resinas son las que más bonitas han quedado tanto en fotografías, en pulido, o sea, casi no tienes que pulirlas, pero Sí. puedes hacer combinación de todas las que tengas, de todas las que tengas. Aquí sí batallé un poquito con el aislamiento, pero por el canino que estaba un poquito, o sea, la encía estaba cubriendo un poquito su cuello. Siempre me extiendo uno o dos dientes más allá de los dientes que estoy restaurando. Sí, más que nada por la fotografía. Y para no ponerle grapas con los que estás trabajando también, o no, nada más por la foto. Eh, Nada Bueno, más por la foto. Sí, nada más por la foto. Bueno, este es el último caso que tengo. Igual lo hice con Palfic. Aquí tenía, bueno, hice mi aislamiento, utilicé una grapa Wingless sin aletas. Mis cavidades, clase uno todas, 3. Y este era un segundo molar que se mesializó por pérdida del primero. Entonces ya tenía yo la idea, entonces son 4 cúspides, es inferior, como un trébol. El, Tus incrementos y en este premolar yo decidí hacer como la figura de una Y en el segundo premolar. ¿y te Y fijas en el premolar contrario para seguir la anatomía más o menos o no? ajá, sí, Premolar. si tienes el premolar contrario, puedes seguirla. Si no, pues si tú puedes hacer la figurita, pero mientras lo dejes funcional, no va a tener ningún problema el paciente. Siempre, siempre. Sí, en espejo. Para que lo dejes en espejo, pues sí, fíjate en el contrario.